El opulento silencio de Serafinos, un establecimiento de Manhattan donde se cerraban acuerdos secretos y se brindaba con champán añejo por el dinero manchado de sangre, se rompió con el chasquido de una bofetada. No se trataba de una disputa por la cuenta ni de un desacuerdo insignificante. Era la prometida del jefe mafioso más despiadado de la costa este, Serena Ashford, quien propinaba un golpe doloroso a una joven camarera llamada Vivian Holloway. Serena era una mujer conocida por su glacial compostura, con sus emociones encerradas como armas en una caja fuerte. Entonces, ¿qué la llevó a cometer un acto de violencia pública por una pequeña mancha de aceite de oliva? Toda la sala se quedó paralizada. Los tiburones trajeados en plena negociación. El personal aterrorizado agarrando sus bandejas. El camarero con una botella de vino de $10,000 suspendida en el aire. Pero, ¿qué ocurrió en los siguientes 90 segundos? La imposible respuesta silenciosa de la camarera haría que el hombre más temido de la sala, Alexander el silencioso Moretti, dejara caer su vaso de whisky Macallan de 50 años por primera vez en 15 años y se diera cuenta de que el verdadero peligro no era la mujer que acababa de levantar la mano, sino la agotada camarera de 27 años que había estado trabajando en 3 empleos para pagar la cirugía cardíaca de su hermano moribundo, que no había dormido más de 4 horas en 2 años, que ya había perdido todo excepto su orgullo y que simplemente recibió el golpe sin pestañear. ¿Crees que conoces esta historia? No tienes ni idea. Si esto satisface tu amor por las historias intensas, dale a me gusta. Para hacérmelo saber. Compártela con alguien a quien le gusten los giros dramáticos y suscríbete para ver la segunda parte, donde se desvelan secretos y se rompen lealtades. Porque lo que hizo Vivian Holloway a continuación no solo conmocionó al restaurante, sino que cambió toda la estructura de poder del inframundo neoyorquino. El aire dentro de Serafinos era espeso como miel endurecida. El sonido de la bofetada aún resonaba en las oscuras paredes revestidas de roble. Se deslizaba a través de cada pliegue de las cortinas de terciopelo carmesí y rozaba los oídos de todos, que fingían no haber oído nada. Nadie se atrevía a moverse. Un chef se quedó paralizado detrás de la puerta de la cocina, ligeramente entreabierta. Aún sostenía un cucharón de sopa en la mano, y el caldo goteaba sobre el suelo de mármol sin que él se diera cuenta. Una joven camarera estaba a 3 pasos de distancia, con la bandeja de bebidas temblando y las copas de cóctel vibrando como si también tuvieran miedo. Theodore Grant, el gerente de 55 años con cabello blanco plateado y ojos que habían presenciado demasiados horrores dentro de esas paredes, estaba petrificado detrás del mostrador de recepción, con el rostro pálido y las arrugas grabadas en él como finas grietas en la porcelana. En un rincón de la sala, un grupo de hombres de negocios con trajes a medida de 3 piezas se quedaron en silencio en medio de una negociación multimillonaria. Bolígrafos caros flotaban sobre los documentos. Nadie se atrevía a firmar, nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Sin embargo, todos esos ojos, por mucho que apartaran la mirada deliberadamente, observaban en secreto a un hombre. Alexander Moretti permanecía inmóvil en la cabina VIP. El resplandor dorado de una lámpara de araña morirano sobre él proyectaba luz sobre su rostro como una puesta de sol antes de una tormenta. No se movió. Ni un solo músculo de ese rostro esculpido se alteró. Sus ojos gris tormenta estaban fijos en la escena que tenía ante sí, indescifrables, sin revelar nada de sus pensamientos. En su mano descansaba una copa de whisky Macallan de 50 años. Sus largos y elegantes dedos la rodeaban como si fuera lo único que lo anclaba a la realidad. Serena Ashford seguía allí de pie, con la mano derecha suspendida en el aire tras la bofetada. Sus delgados dedos adornados con un anillo de compromiso de diamantes de 12 quilates que brillaba bajo las luces como una cruel burla. Estaba esperando las lágrimas, esperando el «por favor», esperando que la pequeña camarera se derrumbara de rodillas y suplicara perdón, como todos los que la habían precedido. Los labios de Serena se curvaron en una sonrisa tan fina como una cuchilla. Una satisfacción fría y cruel irradiaba de sus pálidos ojos azules.
Este era su momento favorito. El momento en que la semana finalmente se rompía, pero Vivian Holloway no se rompía. Ella permanecía allí, con la mejilla izquierda ardiendo, como si la hubiera quemado el fuego. Unos mechones de cabello castaño se aferraban a la comisura de su boca, donde una delgada línea de sangre brotaba de un labio mordido. Tenía los ojos cerrados, no por el dolor ni por el miedo, sino como si estuviera contando 1, 2, 3. Su pecho se elevaba con una respiración profunda y mesurada, lenta y controlada. Y cuando abrió los ojos, lo que Serena Ashford vio no fue la sumisión que esperaba. Era algo completamente diferente. Algo que hizo que la sonrisa de sus labios se congelara. Algo que hizo que incluso Alexander Moretti, un hombre que se había enfrentado a la muerte cientos de veces sin pestañear, apretara con fuerza la copa de whisky hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Porque en los ojos de aquella camarera de 27 años no había lágrimas, ni miedo, ni rendición, solo una calma aterradora tan profunda que parecía drenar el aire de la habitación. Vivian Holloway se movía lentamente, deliberadamente, calculando cada movimiento hasta el más mínimo detalle, como si estuviera realizando un ritual sagrado que solo ella comprendía. Levantó la mano derecha, no para tocar la mejilla ardiente, ni para limpiar la sangre de la comisura de la boca, sino para meterla en el bolsillo del pecho de su camisa blanca. Sus dedos delgados, endurecidos por años de trabajo, encontraron algo cuidadosamente doblado en su interior. Sacó un pañuelo. No era uno de esos pañuelos de papel baratos que el restaurante repartía a su personal. No era un trozo de tela cualquiera que perteneciera a una camarera que vivía de las propinas, sino un pañuelo de lino blanco inmaculado con delicados bordes de encaje hechos a mano. En una esquina había dos iniciales entrelazadas bordadas con hilo de plata, ligeramente deslustrado por el paso del tiempo. Era el último recuerdo de su madre, lo único que quedaba de una mujer que había fallecido en una cama de hospital 11 años antes. Su mano estrechaba la de una chica de 16 años mientras le susurraba que la vida estaba hecha para vivirla plenamente. Serena Ashford miró fijamente el pañuelo, frunciendo el ceño con desconcierto, preguntándose qué vendría a continuación. Quizá una lamentable disculpa o un gesto para secarse las lágrimas. Pero Vivian no hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, dio un paso adelante, luego otro, acortando la distancia entre ella y la mujer que la había golpeado. Theodore Grant contuvo el aliento. Una camarera cercana casi dejó caer su bandeja. Alguien entre los hombres de negocios murmuró una oración. Serena instintivamente dio medio paso atrás. Por primera vez, algo distinto al desprecio brillaba en sus ojos, tal vez inquietud, tal vez un atisbo de miedo que nunca admitiría. Vivian se detuvo justo delante de ella, lo suficientemente cerca como para percibir el aroma del caro Chanel número 5, lo suficientemente cerca como para ver cada grano de polvo en la impecable piel de la poderosa prometida. Y entonces, sin decir palabra, levantó el pañuelo de lino y secó suavemente una leve mancha de aceite de oliva en el hombro de Serena. Una pequeña marca, casi invisible, la chispa que lo había encendido todo. La limpió lentamente, con suavidad, con el cuidado que se le daría a un niño dormido. No había ira en ese gesto, ni burla, ni sumisión, solo una calma tan absoluta que se convertía en una declaración. Serena se quedó paralizada, con la boca ligeramente abierta, incapaz de reaccionar, porque esa no era la escena que había imaginado. No era así como se suponía que iba a desarrollarse. Ella era Serena Ashford, la mujer que hacía temblar a toda una ciudad, que había golpeado a una camarera insignificante. Y esa chica ahora estaba limpiando su blusa, como si Serena fuera la que necesitara cuidados, una humillación mucho peor que cualquier bofetada en respuesta. Cuando la mancha desapareció, Vivian dobló el pañuelo cuidadosamente, como antes, y lo guardó en su bolsillo. Dio un paso atrás, sus ojos marrones oscuros se encontraron con la mirada de Serena, no en desafío ni en provocación, sino en vacío, como si Serena Ashford y su golpe no merecieran ni una sola lágrima ni una sola respuesta.
Se hizo el silencio, tan denso que la sala pareció hundirse bajo él. El sonido de las velas ardiendo en las mesas, el champán burbujeando en las copas, los corazones de docenas de personas latiendo con fuerza mientras contenían la respiración. Serena abrió la boca para hablar, para lanzar un insulto, una amenaza, cualquier cosa que le permitiera recuperar el control. Pero antes de que pudiera articular una sola sílaba, otro sonido rompió el silencio, el estruendo de un cristal rompiéndose. El vaso de whisky Macallan de 50 años se resbaló de la mano de Alexander Moretti, como si sus dedos hubieran olvidado de repente cómo sujetarlo. El cristal de Waterford golpeó primero la mesa de mármol, rebotó una vez y luego se estrelló contra el suelo del restaurante, donde se rompió en cientos de fragmentos brillantes bajo la luz de la lámpara de araña. El sonido del cristal al explotar resonó como un disparo en un cementerio, rompiendo el silencio que había envuelto a Serafinos. El whisky ámbar se extendió por las baldosas de piedra blanca, formando un charco como de sangre diluida. Era una copa que valía $3,000. Pero a nadie le importaba el dinero, porque Alexander el silencioso Moretti nunca había dejado caer nada en sus 15 años al frente del mayor imperio del Hampa de la costa este. Era un hombre que había presenciado ejecuciones sin pestañear, que había firmado órdenes de muerte sin que le temblara la mano, que se había enfrentado a las armas de sus enemigos y se había limitado a sonreír. El apodo, el silencioso, no solo provenía de lo poco que hablaba, sino del control absoluto que ejercía sobre cada músculo, cada expresión, cada reacción involuntaria de su cuerpo. Y, sin embargo, ahora se le había caído un vaso de las manos. Delante de todo el restaurante, delante de sus socios que esperaban para firmar contratos, delante de su prometida, por culpa de una camarera. Theodore Grant sintió que las rodillas le temblaban, porque en 22 años al frente de Serafinos nunca había visto nada parecido. Había sido testigo de acuerdos sellados a puerta cerrada, había limpiado sangre de las alfombras sin hacer preguntas, pero nunca había visto a Alexander Moretti perder el control ni por un instante. Serena Ashford se giró hacia su prometido y por primera vez en toda la noche, algo distinto a la arrogancia se reflejó en su rostro. Confusión, luego preocupación, luego un destello de miedo en lo profundo de sus pálidos ojos azules, porque conocía a Alexander mejor que nadie. Sabía el peso de ese vaso en su mano. Sabía que él valoraba el control por encima de todas sus posesiones. Y sabía que si lo había dejado caer, algo le había afectado, algo lo suficientemente poderoso como para fracturar el muro de acero que había construido desde el día en que murió su padre. La mirada de Serena volvió a Vivian Holloway. La camarera seguía allí de pie, con el rostro tan impasible como una piedra tallada, y de repente vio lo que se le había escapado desde el principio. Había golpeado a una mujer, pero esa mujer no había caído, no había suplicado, no había huido. Se había mantenido erguida, había borrado la humillación y había mirado a los ojos a la persona que la había degradado sin pronunciar una sola palabra. Y ese acto, ese orgulloso silencio, había hecho que el hombre más poderoso de la sala dejara caer su copa. Serena Ashford comprendió una aterradora verdad en ese momento. Ella no era quien controlaba la situación. Nunca lo había sido. Y cuando Alexander Moretti se levantó lentamente de la mesa VIP, con su 1,85 de altura, que parecía llenar toda la sala, Serena supo que todo estaba a punto de cambiar, pero aún no sabía lo desastroso que sería ese cambio para ella. Alexander Moretti salió de la cabina VIP, cada paso resonando en el suelo de mármol como el redoble de un tambor de guerra, y nadie se atrevió a cruzar la mirada con él, ya que los invitados más poderosos de Manhattan bajaron de repente la vista hacia sus platos como si nada en el mundo fuera más fascinante. Mientras el personal se retiraba hacia las paredes, encogido en las sombras, tratando de hacerse invisible, solo Vivian Holloway permaneció donde estaba, sin retroceder, aunque no miró directamente al hombre que se acercaba a ellos. Serena se volvió hacia su prometido, con los labios ya curvados en una sonrisa seductora y ensayada, y los ojos azules brillando como si acabara de hacer algo digno de elogio.
Y dijo dulcemente, como si la miel brotara de su lengua, que lamentaba la interrupción, que la pequeña camarera había sido irrespetuosa y había arruinado su nueva blusa de Valentino, que simplemente le había estado enseñando una lección de modales. Alexander se detuvo a 2 pasos de ella, no miró a Vivian, sino que fijó su mirada en su prometida. Y lo que Serena vio en esos ojos grises no fue acuerdo ni comprensión, sino hielo, puro y absoluto. Y cuando habló, su voz era tan baja que casi era un susurro. Sin embargo, resonó en la sala como un trueno lejano, recordándole que esto había sucedido en su restaurante. Delante de sus invitados, por una mancha de aceite de oliva apenas visible a simple vista, Serena parpadeó mientras la sonrisa de sus labios comenzaba a fracturarse. Porque nunca antes le había oído usar ese tono con ella, solo con los enemigos, solo con los traidores. Y ella titubeó al responder que solo había intentado preservar la dignidad de su familia, que la chica la había tocado sin permiso y que necesitaba saber cuál era su lugar. Dignidad, repitió Alexander, como si la palabra le supiera amarga, diciéndole que había golpeado a una mujer indefensa delante de 30 personas, que había convertido su restaurante en un escenario para su ira personal y que a eso lo llamaba dignidad. Y Serena dio un paso atrás. Su tacón Louis Vuitton se enganchó en el suelo, insistiendo con una creciente desesperación en su voz que la chica había arruinado su blusa. Una blusa de $15,000. Alexander dio un paso adelante, acortando la distancia, obligándola a levantar la cabeza para mirarle a los ojos, y le dijo que podía comprarle 100 blusas como esas sin pensarlo 2 veces, pero que había algo que no podía volver a comprar: el respeto. Porque cuando se comportaba como alguien sin control en público, no solo se avergonzaba a sí misma, sino que también lo avergonzaba a él, mostrando al mundo que la prometida de Alexander Moretti carecía del autocontrol necesario para lidiar con un pequeño accidente sin recurrir a la violencia. Las lágrimas comenzaron a brillar en los ojos de Serena, pero nadie en la sala creyó que fueran reales. No después de que ella las hubiera utilizado tantas veces, y susurró que lo sentía de verdad mientras extendía la mano para tocarle el brazo, solo para que él diera un paso atrás y evitara el contacto. Un rechazo que le dolió más que la bofetada que le había dado a Vivian. Nikolai, dijo Alexander, sin necesidad de volverse para saber dónde estaba su guardaespaldas, y un hombre de 30 años, con el pelo rubio muy corto y los ojos fríos como el acero, salió de las sombras cerca de la entrada, y Alexander le ordenó que llevara a la señorita Ashford a casa, con voz desprovista de emoción, diciendo que estaba cansada, que necesitaba descansar y que no volvería esa noche. Serena abrió la boca para protestar, pero la mirada de Nikolai la silenció, y ella miró a su alrededor, fingiendo no ver a Theodore, paralizado detrás del mostrador de recepción, ante los poderosos invitados que presenciaban su humillación. Porque por primera vez en 12 años, desde que había entrado en el oscuro mundo de la alta sociedad neoyorquina, Serena Ashford estaba siendo tratada como una niña malcriada enviada a su habitación. Y mientras Nikolai le ponía una mano firme pero suave en el codo y la guiaba hacia la puerta, ella miró a Vivian Holloway por última vez, y en esos ojos azul pálido que hervían de odio, había una promesa silenciosa de que esto no había terminado, que solo era el comienzo. La puerta del restaurante apenas se había cerrado detrás de Serena cuando Alexander Moretti se volvió hacia Theodore Grant y le dijo que limpiara los cristales rotos y acompañara a la señorita Holloway a la sala privada de la parte trasera, con voz tranquila, casi casual, como si estuviera pidiendo un vaso de agua en lugar de haber humillado a su prometida delante de la élite de Manhattan. Theodore tragó saliva con dificultad, con la garganta seca y amarga como la arena, porque en sus 22 años en Sarafinos había recibido órdenes de hombres peligrosos, pero nunca había sentido un miedo como este. Sí, señor Moretti, balbuceó, y luego se volvió hacia Vivian con una mirada entre la lástima y el temor, y le dijo que lo siguiera. Vivian no se movió de inmediato. Se quedó quieta un momento más. Sus ojos marrones oscuros recorrieron la sala por última vez, como si memorizara cada rostro, cada rincón, cada foco de luz,
porque podría ser la última vez que caminara por este restaurante como empleada. O podría ser la última vez que saliera de él ilesa. Y no sabía cuál de las dos cosas, pero siguió a Theodore de todos modos, porque no seguirlo nunca era una opción. Pasaron por la cocina, donde los chefs permanecían inmóviles con los cuchillos en la mano, la mirada fija al frente. Temerosos de mirar a los lados, avanzaron por el estrecho pasillo que conducía a la zona del personal, donde hileras de taquillas personales se alineaban contra la pared como tumbas verticales. Por fin, se detuvieron ante una puerta de roble negro sin placa, sin número, sin ningún indicio de lo que había al otro lado. «Espera aquí», dijo Theodore en voz baja, con la voz temblorosa, como si fuera él quien esperara el veredicto. «Yo te anunciaré», asintió Vivian sin hablar. Y cuando Theodore desapareció tras la puerta, se quedó sola en el oscuro pasillo, con la espalda apoyada contra la fría pared. Y, por primera vez en toda la noche, se permitió sentir cómo le ardían las mejillas. El sabor metálico de la sangre permanecía en su lengua por haberse mordido el labio. Su corazón latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos. Un salvaje redoble de tambor que no había dejado traslucir en su rostro. Pensó en Marcus tumbado en el viejo sofá de su apartamento del Bronx, con el pecho subiendo con dificultad a cada respiración. Pensó en Lily doblando ropa para venderla por internet, con sus pequeños dedos encallecidos por las agujas y el hilo. Pensó en los $250,000 que no sabía cómo conseguir para la operación. Y ahora podía perder su trabajo, o peor aún, perder la vida. La puerta se abrió. Theodore salió. Su rostro estaba aún más pálido que antes, como si acabara de ver al diablo y se hubiera salvado para llevar el mensaje. «El señor Moretti la recibirá», dijo. «Está solo. Solo». La palabra resonó en la mente de Vivian como una campana fúnebre. Que no hubiera testigos significaba que nadie sabría si ella desaparecía. Nadie contaría la historia si ella nunca salía de esa habitación. Pero Vivian Holloway había vivido 27 años en un mundo sin opciones. Se había enfrentado a caseros que golpeaban la puerta a medianoche. Se había enfrentado a médicos fríos que anunciaban sumas imposibles. Se había enfrentado a la muerte de sus padres a los 16 años. Un jefe de la mafia en una habitación cerrada no le daba más miedo que lo que la vida ya le había deparado. Respiró hondo, se alisó el delantal arrugado y atravesó la puerta de roble negro. La habitación era más oscura de lo que había imaginado. Solo la iluminaba una lámpara de mesa que iluminaba la esquina donde estaba sentado Alexander Moretti, con un vaso de whisky recién servido en la mano. Sus ojos azules la esperaban. La puerta se cerró detrás de Vivian con un suave clic, como el de una caja fuerte al cerrarse. La habitación era más pequeña de lo que esperaba, amueblada con un estilo minimalista, con madera de nogal oscuro y cuero color coñac. No había ventanas ni una segunda salida, solo Alexander Moretti sentado detrás de un pequeño escritorio, con una única lámpara que iluminaba la mitad de su rostro, mientras que la otra mitad permanecía sumida en la sombra, creando una imagen que era mitad hombre y mitad demonio, inquietante hasta lo más profundo. «Siéntese», ordenó con voz monótona e incluso inclinó ligeramente la cabeza hacia la silla de cuero que tenía enfrente. Vivian no se movió de inmediato. Se quedó de pie un instante, recorriendo la habitación con la mirada por costumbre, el reflejo de alguien acostumbrado a buscar salidas antes de dar un paso adelante y sentarse. Mantuvo la espalda recta, con las manos apoyadas en los muslos, sin mostrar sumisión ni rebeldía. Alexander la observó en silencio durante 30 segundos, con sus ojos grises recorriendo desde su cabello castaño ligeramente despeinado hasta la camisa blanca arrugada, deteniéndose en el moretón que se extendía por su mejilla izquierda. «No has llorado», dijo. Era más una afirmación que una pregunta. Vivian lo miró sin pestañear. «No, señor. ¿Por qué?» «Porque las lágrimas no pagan el alquiler», respondió Vivian, con una voz extrañamente tranquila. «Las lágrimas no pagan las facturas del hospital. Las lágrimas no compran medicinas. Lloré lo suficiente cuando tenía 16 años. Lloré hasta que no me quedaban lágrimas. Ahora lo único que hago es trabajar».
Alexander se inclinó ligeramente hacia adelante y el interés de sus ojos pasó de la curiosidad a algo más profundo. El pañuelo, dijo, de lino italiano, bordado a mano, con al menos 20 años de antigüedad, no era algo que una camarera soliera llevar en el bolsillo. La mano de Vivian se elevó instintivamente hacia el bolsillo de su blusa, donde descansaba el pañuelo. «Es de mi madre», dijo. Y por primera vez en toda la noche, su voz se quebró, una breve fractura de emoción que no pudo ocultar por completo. «Murió cuando yo tenía 16 años. ¡Cáncer! Es lo único que me queda de ella. Lo único. Nuestra casa fue embargada para pagar la deuda médica. Todo lo demás se vendió. Guardé esto porque lo llevaba en el bolsillo durante el funeral». Alexander se recostó, entrecerrando los ojos como si viera a Vivian bajo una luz completamente diferente. «Y utilizaste lo más preciado que tenías para limpiar la blusa de la mujer que te golpeó. ¿Por qué?» Vivian se quedó en silencio durante un momento, sopesando su respuesta. Luego habló lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, porque era la única forma de demostrarle que no podía afectarme. Podía abofetearme, podía humillarme, pero no podía hacerme sentir pequeña. Limpié el aceite porque era mi trabajo, porque soy buena en mi trabajo y porque no necesito rebajarme para responder a alguien que ya se ha rebajado con sus propias acciones. La sala quedó en silencio. Alexander Moretti, un hombre que había escuchado innumerables súplicas, justificaciones y mentiras de las personas más poderosas de la ciudad, se encontró por primera vez en mucho tiempo sin palabras. Esta camarera de 27 años no estaba suplicando por su vida, ni pidiendo conservar su trabajo, ni tratando de halagarlo o culpar a nadie más. Simplemente estaba diciendo la verdad, desnuda y afilada como una hoja bien afilada. ¿Tienes hermanos, señorita Holloway? Alexander le hizo la pregunta como si surgiera de la nada. «Dos», respondió Vivian, sin preguntarle cómo lo sabía, porque entendía que un hombre como Alexander Moretti lo sabía todo sobre todos los que estaban a su alcance. «Mi hermano tiene 17 años, nació con una cardiopatía y necesita una operación en 3 meses. Mi hermana tiene 13 años y todavía está en la escuela secundaria. Soy la única que gana dinero. Tengo 3 trabajos». Vivian asintió con la cabeza. «Sirvo mesas aquí por la noche, limpiando oficinas por la mañana temprano, vendiendo productos por internet durante el día». La mirada de Alexander se detuvo en las profundas ojeras bajo sus ojos, en los dedos curtidos, en los hombros sutilmente encorvados por el agotamiento crónico que no podía ocultar del todo. «¿Cuántas horas duermes al día?» «De 3 a 4», respondió Vivian con serenidad. «Cuando tengo suerte». Alexander dejó su vaso de whisky sobre el escritorio. El sonido del cristal al chocar con la madera fue seco y agudo en el silencio. Se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo justo delante de ella. Vivian levantó la cabeza para mirarlo. No se levantó, no retrocedió, solo lo miró fijamente, con sus ojos marrones oscuros sin pestañear. «Conserva su trabajo», dijo Alexander. «A partir de esta noche, su salario se duplicará. Nadie en este restaurante tiene permiso para tocarla. Si alguien le causa problemas, ya sea un cliente o un empleado, informe directamente a Theodore. Y Theodore me informará a mí». Vivian no le dio las gracias. Solo asintió una vez, aceptándolo como si fuera algo natural en lugar de un favor. Y esa reacción, la ausencia de la gratitud aduladora a la que estaba tan acostumbrado, hizo sonreír a Alexander Moretti por primera vez en toda la noche. Una sonrisa fugaz y tenue, como una nube que pasa por delante de la luna, pero una sonrisa real. «Interesante», murmuró con una voz tan suave que Vivian no estaba segura de haber oído bien. «Muy interesante». Vivian bajó de la plataforma del metro en el Bronx a las 2 de la madrugada, con las piernas doloridas hasta los huesos tras un turno de 12 horas. La escalera que conducía a la calle estaba húmeda y apestaba a orina. Las luces fluorescentes parpadeaban amenazando con apagarse en cualquier momento y unas cuantas figuras encorvadas permanecían en los rincones oscuros que hacía tiempo que había aprendido a ignorar. Y el barrio por la noche nunca estaba realmente tranquilo. Las sirenas de las ambulancias sonaban en la distancia, los perros ladraban desde un apartamento de abajo,
Se oía a alguien discutir en un balcón al otro lado de la calle. Este era su hogar, no porque lo hubiera elegido, sino porque era lo único que podía permitirse. El apartamento estaba en la quinta planta de un edificio de ladrillo rojo, construido en la década de 1960. El ascensor llevaba 3 años estropeado y nunca lo habían reparado. Y Vivian subía las escaleras paso a paso, con piernas como de plomo, agarrándose a la barandilla oxidada mientras su respiración entrecortada resonaba en la oscura escalera. Cuando abrió la puerta del apartamento, el olor a antibióticos y moho húmedo la golpeó como una segunda bofetada esa noche. El espacio de una habitación, tan estrecho que 3 personas vivían allí, parecía un acuario demasiado pequeño en el que los peces estaban atrapados. Marcus yacía en el viejo sofá destartalado de la esquina, cubierto con una manta fina que nunca era lo suficientemente cálida. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo a cada respiración. Su rostro estaba tan pálido que parecía casi translúcido bajo la luz de la calle que se filtraba por la ventana. Las venas azules se le marcaban con fuerza en las sienes. Sus labios se separaban lo justo para aspirar cada preciada bocanada de aire, como si el oxígeno fuera un lujo. Tenía 17 años, pero parecía un anciano esperando la muerte. Viven cruzó la habitación en silencio. Se agachó para subirle la manta a su hermano y le tocó la frente con la mano para comprobar su temperatura. Estaba caliente, no tenía fiebre. Esa noche era una buena noche, y ella exhaló aliviada, aunque sabía que cada buena noche no era más que un retraso de las peores que le esperaban. «¿Estás en casa?». La suave voz de su hermana llegó desde la esquina de la habitación, haciendo que Vivian se girara. Lily estaba sentada en el suelo junto a la única toma de corriente que funcionaba, con un viejo ordenador portátil abierto delante de ella. El resplandor azul de la pantalla iluminaba el rostro de una niña de 13 años, con ojos demasiado viejos para su edad, que decía que estaba haciendo los deberes y que intentaba no encender la luz para que Marcus pudiera dormir. Vivian sintió que se le encogía el corazón. 13 años. Y Lily ya sabía cómo vivir en la oscuridad para ahorrar electricidad, cómo hablar en susurros para no molestar a su hermano enfermo, cómo no pedir nada porque sabía que su hermana ya llevaba demasiada carga, cuando debería estar volviendo a casa del colegio para ver la televisión, merendar y discutir con sus amigos por teléfono, como otros niños de su edad. En cambio, estaba allí sentada, en un apartamento húmedo, haciendo los deberes a la luz del portátil porque no se atrevía a encender una lámpara. «¿Has comido?», le preguntó Vivian con delicadeza, aunque tenía un nudo en la garganta. «Sí», respondió Lily, diciendo que había comido fideos instantáneos a las 7 de la tarde, con una sonrisa tan brillante que parecía casi forzada, y añadió que había guardado un paquete en la cocina para su hermana. Vivian asintió y entró en el pequeño rincón de la cocina, separado del salón por una cortina de tela. Abrió el armario y vio el único paquete de fideos en un estante vacío junto a una botella de salsa de pescado casi terminada y un recipiente de sal. La nevera estaba vacía, 3 meses de alquiler sin pagar, las facturas del hospital de Marcus apiladas en la mesa como una montaña de papel y la cirugía de $250,000 pendiendo sobre su cabeza como una espada a punto de caer. Vivian se recostó contra la pared de la cocina, cerró los ojos y y por primera vez en toda la noche dejó que su cuerpo temblara, porque en el restaurante se había mantenido firme como una roca. Ante Serena Ashford no había derramado ni una sola lágrima. Ante Alexander Moretti había hablado como si se dirigiera a un hombre corriente y no al jefe mafioso más peligroso de la costa este. Pero aquí, en esta cocina oscura y con olor a moho, solo era Vivian Holloway, una mujer de 27 años ahogándose en su propia vida. Se llevó la mano a la mejilla donde le latía el moratón y susurró en la oscuridad: «¿Qué se supone que debo hacer ahora, mamá? Ya no sé qué hacer». Y no hubo respuesta. Solo la respiración entrecortada de Marcus, el suave teclear de Lily y el lejano sonido de las sirenas de las ambulancias resonando en la noche como un recordatorio de que la muerte esperaba al otro lado de la puerta. Al mismo tiempo, al otro lado de Manhattan, dentro de un lujoso ático con vistas a Central Park, Serena Ashford
Estaba destrozando una colección de cristal de Baccarat valorada en cientos de miles de dólares. Cada vaso, cada jarrón, cada adorno, exquisitamente elaborado, era lanzado contra las paredes de color crema y explotaba en miles de fragmentos brillantes. Gritaba, un grito alimentado por el odio puro que resonaba en el vasto espacio, sin que nadie lo oyera, porque había echado a todos los sirvientes. En el momento en que Nikolai la dejó en la puerta, la humillación de la noche le quemaba el pecho como ácido. Alexander la había reprendido delante de todo el restaurante, delante de sus socios comerciales, delante del humilde personal de peso, y todo ello ¿por culpa de quién? Por culpa de una pequeña camarera sin valor, una chica que no tenía nada a su nombre excepto unos ojos desafiantes y una calma exasperante. Serena se detuvo en medio de los escombros, con el pecho agitado, el cabello rubio platino suelto de su perfecto recogido y los ojos azul pálido ardiendo de furia. Bajó la mirada hacia el anillo de compromiso de 12 quilates que lucía en su dedo, cuyo diamante brillaba bajo la lámpara de araña como una burla cruel. 12 quilates, un símbolo de poder, un símbolo de su posición junto al hombre más poderoso de Nueva York. Y ahora todo se tambaleaba por culpa de una camarera. Serena pisó los cristales rotos sin importarle que los fragmentos le cortaran las suelas de los zapatos de tacón y sacó un segundo teléfono de un cajón oculto en su armario. No era el teléfono que Alexander conocía, sino un móvil desechable que había mantenido oculto durante 6 meses. Marcó el único número almacenado y esperó. Un tono, 2. Entonces, Susan. Una voz masculina áspera se escuchó al otro lado de la línea, divertida y perezosa, diciendo que llamar tan tarde debía significar algo importante. O tal vez ella lo extrañaba. Vincent Castellano, el jefe de la mafia que controlaba el sur de Manhattan y enemigo acérrimo de la familia Moretti. Serena apretó los dientes y tragó su rabia ante su condescendencia, porque durante 6 meses había soportado la descarada falta de respeto de Vincent a cambio de promesas de poder real. El tipo de poder que Alexander nunca le había dado realmente a pesar de 3 años de compromiso. El plan ha cambiado, dijo ella, con voz fría como el acero. Tengo que actuar antes de lo previsto. Vincent se quedó en silencio durante un momento, y Serena casi podía imaginar la sonrisa depredadora que se extendía por su rostro marcado por cicatrices. ¿Qué ha pasado?, preguntó. ¿Te ha hecho daño tu perfecto prometido? No te burles de mí, Castellano, gruñó Serena. Te he proporcionado información sobre las rutas de transporte de Moretti durante 6 meses. Cada reunión secreta, cada nuevo socio, cada debilidad de su sistema. Ahora quiero pasar a la acción, y quiero que la camarera de Sarafino pague por ello. El silencio se prolongó. Entonces Vincent volvió a hablar de nuevo, con tono más agudo. ¿Qué camarera? Vive en Holloway, espetó Serena, como si el nombre le dejara un sabor amargo en la boca. Se atrevió a humillarme esta noche y Alexander se puso de su parte. Quiero que desaparezca y quiero usarla como cebo para atraer a Alexander a una trampa. Vincent se rió a carcajadas. Un sonido grave retumbó a través de la línea. Oh, Serena, siempre sabes cómo hacer las cosas interesantes. Muy bien, te escucho. Cuéntame sobre esta camarera y discutiremos cómo convertirla en una pieza del tablero en el juego para derribar a Alexander Moretti. 3 días pasaron como un extraño sueño que Viven no sabía muy bien si era real o imaginario. Y en Serafinos, todo había cambiado de una manera sutil pero inconfundible. Nadie se atrevía a mirarla durante mucho tiempo. Nadie le asignaba las tareas más pesadas. Theodore Grant la trataba con la misma mezcla de respeto e inquietud que reservaba para los clientes más poderosos. Su salario duplicado aparecía en su cuenta tal y como le habían prometido. Y por primera vez en 2 años, Vivian pudo comprar carne fresca para cocinar para Marcus y Lily, en lugar de sobrevivir a base de fideos instantáneos. Sin embargo, sabía que en este mundo no hay nada gratis. La llamada llegó a las 3 de la tarde del tercer día, mientras se preparaba para su turno de noche. Un número desconocido, pero una voz familiar le dijo que había un coche esperándola abajo
y que el señor Moretti esperaba verla en la Torre Moretti en una hora. Y la línea se cortó antes de que pudiera decir una palabra. Vivian miró lo que llevaba puesto. Una camiseta vieja y unos vaqueros descoloridos. Luego miró a Marcus, dormido en el sofá, y supo que no tenía tiempo para cambiarse ni opción de negarse. 20 minutos más tarde, estaba sentada en un elegante Mercedes Maybach negro, deslizándose por las calles de Manhattan que solo había visto a través de las ventanas del metro, con el conductor en silencio durante todo el trayecto. La Torre Moretti se alzaba en el distrito financiero como un monumento de cristal y acero con 70 pisos de altura, reflejando el cielo gris de Nueva York como un espejo colosal. Vivian cruzó un vestíbulo pavimentado con mármol negro, pasó junto a guardias de seguridad vestidos con trajes negros y discretos auriculares, y fue acompañada a un ascensor privado que la llevó directamente a la cima. Cuando se abrieron las puertas, entró en un espacio que parecía otro mundo. Suelos de nogal pulido, ventanas del suelo al techo que revelaban todo Manhattan, pinturas abstractas valoradas en millones en las paredes. Y en el centro de todo ello, Alexander Moretti estaba de espaldas a ella, mirando hacia afuera como si estuviera inspeccionando un reino que le pertenecía. «Señorita Holloway», dijo sin volverse, con la voz resonando en el silencio. «Gracias por venir». Vivian avanzó, con sus zapatillas gastadas sonando dolorosamente fuera de lugar en el costoso suelo. «No creí tener otra opción que venir, señor Moretti». Alexander se volvió, esbozando una leve sonrisa ante su sinceridad. Vestido con un traje gris oscuro de 3 piezas, camisa blanca y sin corbata, parecía más un ejecutivo de una empresa de la lista Fortune 500 que el jefe mafioso más notorio de la costa este, aunque sus ojos grises seguían siendo fríos como el acero y afilados como cuchillas. «Eres inteligente», observó, «y por eso quería hablar contigo». Se dirigió al enorme escritorio de ébano y se sentó, indicándole a Vivian que ocupara la silla de enfrente. Ella lo hizo con la espalda recta, las manos sobre los muslos, esperando. «Tengo un trabajo para ti», dijo Alexander sin preámbulos. «Un trabajo peligroso, pero bien remunerado». Vivian no dijo nada, solo lo miró. «Necesito un mensajero», continuó sin apartar la mirada de ella. «Alguien ajeno a la organización, desconocido, insospechado. Llevarás un maletín a un lugar. Se lo entregarás a una persona que yo te indicaré y luego te irás. No lo abras, no hagas preguntas, no se lo cuentes a nadie. Suena sencillo», dijo Vivian con tono neutro. «Pero si fuera sencillo, no me necesitarías». «Correcto». Alexander asintió, y ella podría jurar que vio un destello de respeto en sus ojos. «El hombre con el que te reunirás es Raymond Cross, un traficante de armas. Esta reunión es una prueba de su lealtad. Entregarás el mensaje y observarás su reacción. Si todo sale bien, volverás a casa y tu vida continuará como antes. Y si no sale bien, si no es así, Nikolai estará cerca para garantizar tu seguridad», respondió Alexander. «Pero no te voy a mentir y decirte que no hay riesgo. Lo hay, y ese riesgo es la razón por la que estoy dispuesto a pagarte $300,000. El corazón de Vivian pareció saltarse un latido. $300,000. Suficiente para pagar la operación de Marcus. Suficiente para saldar la deuda del alquiler. Suficiente para que Lily tuviera un escritorio adecuado y libros nuevos. Suficiente para dormir una noche sin temer al mañana. «Veo que tiemblas», observó Alexander, con una mirada aguda como la de un halcón. Vivian bajó la vista y vio que, efectivamente, le temblaban los dedos, y no lo ocultó. «Tengo un hermano que necesita una operación de corazón en 3 meses», dijo con sencillez. «El coste es de $250,000. No tiemblo por miedo. Temblo porque es la primera vez que veo una forma de salvarlo». Alexander la estudió en silencio y cuando habló, su voz tenía un tono ligeramente diferente, más suave, aunque todavía distante. «Tienes 24 horas para decidir», dijo. «Si aceptas, vuelve aquí mañana a esta misma hora. Si te niegas, conservas tu trabajo en Sarafinos y olvidamos que esta conversación ha tenido lugar».
No voy a repetir esta oferta. Viven se levantó, asintió educadamente sin deferencia y se dirigió hacia el ascensor, deteniéndose con la mano en el botón de llamada. Ya es tarde. Se dio la vuelta. Si muero en este trabajo, ¿quién cuidará de mi hermano? Alexander la miró, y por primera vez, algo más que un frío cálculo cruzó sus ojos grises. Un destello de curiosidad, una pizca de respeto, tal vez incluso un atisbo de compasión que él nunca admitiría. Si mueres, será mi fracaso, dijo. Y yo no acepto el fracaso. Las puertas del ascensor se cerraron y Bevan entró con una pregunta que le pesaba en el pecho. Una pregunta que ya había respondido mucho antes de formularla. Esa noche, Vivian no durmió. Se sentó en el frío suelo junto al sofá donde yacía Marcus. Con la espalda contra la pared y las rodillas pegadas al pecho, escuchaba la respiración de su hermano en la oscuridad. Cada respiración era una batalla, una inhalación pesada, una exhalación áspera y luego una pausa aterradora antes de que el ciclo comenzara de nuevo. Y a veces esa pausa se alargaba tanto que Vivian se encontraba conteniendo la respiración, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho hasta que oía la siguiente frágil inhalación de aire. Recordó la cita con el doctor Chen 2 semanas antes. En una pequeña sala de exploración iluminada por fuertes luces fluorescentes, con pósters cardiovasculares cubriendo las paredes, la doctora, una mujer de mediana edad con cabello canoso y ojos tristes detrás de gruesas gafas, le dijo con delicadeza que la condición de Marcus se estaba deteriorando más rápido de lo esperado, que su válvula cardíaca estaba fallando gravemente, que sin una cirugía en 3 meses, su corazón no aguantaría y que lo sentía mucho. Palabras que habían herido a Viven como cuchilladas. $250,000. Esa cifra la había atormentado todas las noches desde entonces, como un monstruo agazapado en la oscuridad, esperando devorar la poca esperanza que le quedaba. Había calculado todas las opciones posibles. Vender un riñón podría reportarle $20,000 si tenía suerte, pero necesitaba ambos riñones para seguir trabajando y mantener a sus hermanos. Los bancos no prestarían tal suma a una camarera sin garantías. Las organizaciones benéficas tenían listas de espera que se prolongaban durante años. Incluso había considerado vender su cuerpo, pero ni siquiera eso le permitiría reunir el dinero suficiente en 3 meses. Y ahora, en medio de toda esa desesperación, Alexander Moretti había aparecido con $300,000 y un trabajo peligroso. Viven miró hacia la esquina donde Lily dormía en un fino colchón en el suelo. Una vieja manta la envolvía como un capullo. 13 años. Su hermana solo tenía 13 años. Y si Vivian moría, ¿quién cuidaría de Lily? ¿Quién se aseguraría de que siguiera yendo al colegio, comiera bien y creciera como una niña normal? Pero si Vivian no hacía nada, Marcus moriría. Y si Marcus moría, una parte de Vivian moriría con él. Había perdido a su padre, había perdido a su madre. No podía perder también a su hermano. Se llevó la mano al bolsillo del pecho, donde descansaba el pañuelo de lino de su madre, como un silencioso recordatorio. Su madre había luchado hasta su último aliento, aferrándose a la vida por todos los medios posibles. No porque temiera a la muerte, sino porque no quería dejar atrás a sus hijos. Y ahora Vivian también tenía que luchar, por todos los medios necesarios. Fuera de la ventana, el cielo comenzó a pasar de negro a gris, anunciando el amanecer. Vivian Rose se movió suavemente por la habitación para no despertar a sus hermanos, tomó el viejo teléfono de la mesa y escribió un breve mensaje al número que le había llamado la tarde anterior. «Acepto», pulsó enviar. Y en ese momento, Vivian Holloway supo que había cruzado una puerta de la que no había vuelta atrás, y solo podía esperar a que lo que había al otro lado no fuera el infierno. Nikolai Volkov no era un hombre muy hablador, y durante los 3 días de entrenamiento en un sótano oculto bajo la Torre Moretti, Vivian podía contar con los dedos de una mano el número de frases completas que le dijo, pero nunca olvidaría lo que le enseñó. El primer día la llevó a una habitación vacía con paredes de hormigón gris y suelo de goma negro. Le lanzó una botella de agua y solo dijo una palabra. «Observa».
Ella no entendió lo que quería decir hasta que la hizo sentarse en una esquina y mirar a través de una ventana de cristal unidireccional con vistas al vestíbulo principal de la Torre Moretti durante 3 horas completas. Tras lo cual le preguntó cuántas personas habían pasado, cuántas llevaban trajes azules, cuántas miraban sus teléfonos mientras caminaban y cuántas llevaban armas ocultas. Viven respondió con una precisión superior al 80%, y por primera vez vio a Nikolai levantar ligeramente una ceja, lo más parecido a una muestra de aprobación que era capaz de mostrar. ¿Dónde creciste?, le preguntó. En el Bronx, respondió Vivian. En el sur del Bronx, cuando vuelves a casa después de medianoche, si no observas, no llegas vivo por la mañana. Nikolai asintió con la cabeza, como si eso lo explicara todo. El segundo día le enseñó a detectar mentiras. Caminaron por las concurridas calles de Manhattan, mientras Nikolai le señalaba cosas que la gente normal nunca notaba. Un hombre cuyos zapatos eran demasiado nuevos para su ropa gastada. Una mujer leyendo el periódico cuyos ojos nunca se movían por la página. Un coche aparcado demasiado tiempo, con el conductor todavía dentro. Pequeños detalles que podían ser letales. Aprendes rápido, dijo Nikolai al final del día. Y fue el cumplido más largo que le hizo. El tercer día le enseñó a mantener la calma ante una amenaza. Sin previo aviso, sacó su pistola y le apuntó directamente a la cara. Y Vivian no se inmutó. Simplemente lo miró con sus ojos marrones oscuros y firmes, como si el cañón no fuera más que un inofensivo juguete de plástico. «No le temes a la muerte», dijo Nikolai, bajando la pistola, sin que su voz sonara como una pregunta. «He tenido miedo de demasiadas cosas en mi vida», respondió Vivian con calma, como si estuviera hablando del tiempo. «Miedo de no tener dinero para pagar el alquiler, miedo de que mi hermano muriera antes de que pudiéramos pagar la operación, miedo de que mi hermana tuviera que dejar la escuela. La muerte es solo un final. Esas otras cosas son un infierno en vida». Nikolai la estudió durante un largo momento, con sus ojos azul acero reevaluándola desde el principio, y luego dijo algo que ella no esperaba. El señor Moretti eligió a la persona adecuada. En la tarde del tercer día, llevaron a Vivian a otra habitación para recibir su asignación oficial. Un maletín de cuero negro sobre la mesa, junto a un costoso traje gris de negocios, zapatos de tacón alto y un pequeño y elegante reloj. «Mañana te reunirás con Raymond Cross en el Hotel St. Regis», dijo Nikolai. «Sala de reuniones privada Lancaster, segundo piso. Entra, entrega el maletín. Observa su reacción y luego vete. Estaré cerca. Si hay algún problema, di Mar y acudiré inmediatamente». «Mar», repitió Vivian, memorizando la palabra clave. «Entendido». Bajó la mirada hacia el maletín negro y se preguntó qué habría dentro. Un contrato, dinero o algo mucho más peligroso. Pero no preguntó, porque le habían dicho que no lo hiciera. Y Vivian Holloway sabía cómo seguir las reglas cuando las vidas de sus seres queridos dependían de ello. La calle, el Hotel Regis, se alzaba en la Quinta Avenida como un palacio europeo fuera de lugar entre las torres de cristal de Manhattan, y Vivian atravesó la puerta giratoria de latón pulido, con los tacones golpeando suavemente el suelo de mármol, el maletín de cuero negro bien agarrado en la mano derecha, con un traje gris a medida que le quedaba como si estuviera hecho a medida, el pelo cuidadosamente recogido en la nuca, un ligero maquillaje que ocultaba las ojeras y el moratón en la mejilla que ya casi había desaparecido. Con el aspecto de una joven empresaria que se dirige a una reunión importante, nadie sospechaba que solo una semana antes había estado sirviendo platos en un restaurante y temblando por las facturas médicas. El vestíbulo brillaba bajo una enorme lámpara de cristal que colgaba del alto techo, y Vivian escudriñó el espacio como Nikolai le había enseñado, contando los guardias, tomando nota de la ubicación de las cámaras, localizando las salidas. 2 en la puerta principal, una junto al mostrador de recepción y otra patrullando cerca de los ascensores. Nikolai no estaba a la vista, pero ella sabía que estaba cerca, quizás en la cafetería, al otro lado de la calle, con un auricular oculto bajo el cuello de la camisa. Subió la amplia escalera hasta el segundo piso, donde las salas de reuniones privadas albergaban conversaciones que debían permanecer ocultas.
La sala Lancaster, al final del pasillo, tenía la puerta de roble cerrada, sin ninguna señal que delatara lo que esperaba dentro. Vivian respiró hondo, recordó la respiración entrecortada de Marcus la noche anterior y llamó 3 veces, tal y como le habían indicado. «Adelante», respondió una voz grave de hombre. Empujó la puerta. La sala era más pequeña de lo que esperaba, amueblada en estilo clásico con papel pintado esmeralda y muebles de caoba. Una mesa redonda en el centro y, sentado enfrente, Raymond Cross, de unos 50 años, con el pelo canoso peinado hacia atrás y un rostro anguloso marcado por una leve cicatriz que le recorría la sien hasta la mandíbula. Sus ojos marrones turbios reflejaban el brillo cansado de un hombre que había vivido demasiado tiempo en las sombras como para confiar en nadie. Vestía un traje azul oscuro con la corbata aflojada y tenía la mano derecha debajo de la mesa, lo que le indicó a Viven que estaba armado. «Traigo un regalo del señor Moretti», dijo con voz tranquila y clara, sin inmutarse, mientras colocaba el maletín sobre la mesa y daba un paso atrás. Raymond Cross no lo tocó. La estudió de arriba a abajo, buscando con la mirada armas, grabadoras, signos de engaño. «Moretti envía a una chica a reunirse conmigo», dijo con voz áspera como grava. «Extraño. Normalmente envía a Nikolai, o al menos a un hombre armado. Yo soy la mensajera, señor Cross», respondió Vivian con serenidad. «Mi tarea es entregar el maletín y marcharme. Lo que usted haga con él después no es asunto mío». Raymond Cross la observó durante varios segundos. Luego se levantó de repente y rodeó la mesa, con la mano derecha ya sin ocultar, una pistola Beretta negra brillando en su mano mientras la apuntaba directamente a ella, con el cañón a menos de un paso de su frente. «Abra el maletín», ordenó fríamente. Vivian no se movió. Miró el arma, luego a sus ojos, y lo que vio en su mirada marrón oscuro le hizo dudar. No había miedo, ni pánico, solo una calma helada como un lago cubierto de hielo. «Me han ordenado que no lo abra», dijo con firmeza, como si el arma no fuera más que un bolígrafo apuntándole. «Puede abrirlo usted mismo, pero si me dispara, el señor Moretti no estará contento. Y creo que usted sabe lo que pasa cuando el señor Moretti está descontento». Raymond Cross apretó la mandíbula y estrechó el dedo sobre la empuñadura. «¿Quién es usted?», gruñó. «Moretti nunca utiliza a desconocidos para este tipo de trabajos. ¿Me está poniendo a prueba o me está tomando el pelo? Solo soy una mensajera». «Señor Cross», repitió Vivian con la misma voz, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. «No sé lo que hay dentro del maletín. No sé qué acuerdo tiene con el señor Moretti. Solo sé que si él quisiera matarla, ya estaría muerta sin necesidad de que una chica como yo le entregara un mensaje». El silencio se prolongó mientras Raymond Cross la miraba a ella, luego al maletín, luego de nuevo a ella, sopesando posibilidades, calculando ángulos, buscando una ventaja, y luego se rió, un sonido seco como hojas de otoño raspando piedra. «Tienes valor, chica», dijo, «pero no me fío. Creo que eres un cebo. Creo que Moretti me está poniendo a prueba, y no me gusta que me pongan a prueba». Amartilló la pistola, y el clic atravesó la silenciosa habitación como una sentencia de muerte. Viven sabía que debía decir la palabra clave Seaside One, y Nikolai irrumpiría en la habitación. Pero algo obstinado dentro de ella, la misma fuerza que le impidió llorar cuando Serena la abofeteó, el mismo orgullo que la llevó a limpiar la blusa de la mujer que la humilló, la obligó a hablar. «Señor Cross, tengo un hermano de 17 años esperando una operación de corazón. Tengo una hermana de 13 años esperando que vuelva a casa. Si me mata aquí, no solo enfadará al señor Moretti, sino que matará a 2 niños inocentes del Bronx, porque yo soy la única que los mantiene. ¿Podrá vivir con eso?» Raymond Cross se quedó paralizado, mirándola fijamente, y por primera vez algo más que sospecha brilló en sus ojos. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe. Nikolai, entrando con su arma ya desenfundada, apuntó directamente a la cabeza de Raymond Cross. «Baja el arma, Cross», dijo Nikolai con frialdad. «Acabas de fallar la prueba de lealtad».
El señor Moretti se pondrá en contacto contigo más tarde para discutir las consecuencias. Raymond Cross bajó el arma lentamente, con la mirada aún fija en Viven y una expresión que no sabía cómo definir. Y mientras Nikolai la acompañaba fuera, su voz lo siguió. Esta chica es peligrosa, Moretti. No conoce el miedo, y aquellos que no conocen el miedo no pueden ser controlados. Nikolai no dijo nada, solo puso una mano firme en la espalda de Viven y la guió hacia el ascensor. Cuando se cerraron las puertas, la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. No has dado la señal, dijo. No ha sido necesario, respondió Vivian, dándose cuenta de que ahora le temblaban las manos. La respuesta tardía del cuerpo después de que el peligro hubiera pasado. No iba a disparar. ¿Cómo lo sabías? Porque me preguntó quién era en lugar de apretar el gatillo. Las personas que tienen intención de matar nunca hacen preguntas. Nikolai permaneció en silencio durante un largo momento y luego habló con una voz aún fría, pero con un nuevo matiz, casi de respeto. No era la primera vez que te enfrentabas al peligro. No, respondió Vivian en voz baja, con la mirada perdida. Crecí en el Bronx, enfrentarme al peligro es lo que me ha permitido sobrevivir. 2 semanas pasaron como una tormenta silenciosa que arrastró a Vivian a un mundo completamente diferente. Y después de la misión con Raymond Cross, le asignaron 3 misiones más, cada una más compleja que la anterior. Todas ellas completadas sin un solo error. La segunda misión requería que entregara un paquete de documentos a un político en el Hotel Plaza, pasando por 3 niveles de seguridad sin ser registrada porque no parecía más que una secretaria de oficina corriente. La tercera misión la tuvo sentada en una cafetería durante 4 horas seguidas, observando y memorizando la rutina de llegada, el número de guardaespaldas, los hábitos y las vulnerabilidades. La cuarta misión consistía en extraer información de una contable descontenta dispuesta a vender los secretos de su empresa, y Viven dirigió la conversación con tanta habilidad que obtuvo todo lo que necesitaba sin que la mujer sospechara nada. Después de cada misión, Vivian era convocada a la Torre Moretti para informar directamente a Alexander. Al principio, esas reuniones no duraban más de 10 minutos. Él preguntaba, ella respondía, él asentía. Ella se marchaba, pero poco a poco las reuniones se alargaron. 20 minutos, 30, 1 hora. Y Alexander comenzó a hacerle preguntas que iban más allá de las misiones en sí. Le preguntó qué pensaba de la contable, cuáles eran los verdaderos motivos de la mujer, si se podía confiar en ella. Le pedía su opinión sobre el calendario de la competencia, sobre las debilidades que había observado y sobre la mejor manera de aprovecharlas. Y lo que más sorprendió a Vivian fue que él escuchaba atentamente sus respuestas. Una tarde, después de que ella completara la cuarta misión, Alexander la invitó a quedarse a tomar el té en lugar de despedirla como de costumbre, y su oficina se llenó de la dorada luz de la tarde con vistas a Manhattan, sumergiéndose en la puesta de sol. Y, por primera vez, Vivian se dio cuenta de que esa habitación no era solo su lugar de trabajo, sino el lugar donde pasaba la mayor parte de su tiempo a solas. ¿Sabes por qué te elegí, Holloway?, preguntó Alexander mientras servía té de una antigua tetera china de porcelana en 2 tazas pequeñas. Porque no tengo nada que perder, respondió Vivian con sinceridad. Las personas que no tienen nada que perder no pueden ser compradas ni amenazadas. Te equivocas. Alexander le entregó una taza. Sus ojos grises transmitían algo casi cálido a pesar de la distancia. Tienes todo que perder, a tus 2 hermanos. Por eso sé que nunca me traicionarás. No porque me seas leal a mí, sino porque les eres leal a ellos, y para protegerlos harías cualquier cosa. Vivian tomó un sorbo de té. El sabor agridulce se extendió por su lengua y se dio cuenta de que él decía la verdad. Ella no era leal a Alexander Moretti. Solo hacía lo necesario para salvar a Marcus y proteger a Lily. ¿Pero importaba eso cuando el resultado era el mismo? ¿Por qué confías en mí?, preguntó ella a su vez. No sabes nada de mí, salvo que soy una pobre camarera del Bronx. Yo sé lo suficiente. Alexander se recostó en su silla, con la taza de té en la mano, y su mirada se desvió hacia la ventana, como si estuviera mirando algo lejano.
Sé que te abofetearon y no lloraste. Sé que usaste lo más preciado que tienes para limpiar la blusa de tu enemiga. Sé que te enfrentaste a un arma sin temblar. Esas cosas me dicen más de lo que cualquier expediente podría decirme. El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Era el silencio de dos personas que aprendían a entenderse sin muchas palabras. Y Vivian se dio cuenta de que, en las últimas 2 semanas, Alexander había cambiado la forma en que la trataba. Ya no eran jefe y empleada, ya no eran jefe de la mafia y camarera. Le hablaba de igual a igual, le pedía su opinión, la escuchaba y a veces, cuando creía que ella no lo miraba, la miraba con una expresión que ella no podía descifrar. No tengo mucha gente en la que pueda confiar, dijo Alexander de repente, con una voz más baja y suave de lo habitual. En este mundo, confiar en la persona equivocada significa la muerte. Pero no confiar en nadie es otro tipo de muerte. Más lenta, pero no menos dolorosa. ¿Cómo se llama? Preguntó Vivian en voz baja. Soledad, respondió Alexander, sin dejar de mirar por la ventana. Y en ese momento, ya no parecía el jefe mafioso más temido de la costa este. Era simplemente un hombre de 36 años, rico, poderoso y completamente solo. Vivian no dijo nada. No tenía palabras para consolar a un hombre como él, y no estaba segura de que él quisiera consuelo. Pero se quedó allí sentada en silencio, bebiendo té con él, viendo cómo la puesta de sol de Manhattan se desvanecía tras el cristal. Y a veces, una presencia silenciosa es todo lo que una persona solitaria realmente necesita. La llamada llegó a las 11 de la noche, justo cuando Vivian terminaba su turno en Serafinos y se disponía a coger el metro de vuelta al Bronx. La voz al otro lado, tan concisa como siempre, le dijo que el señor Moretti quería verla y que había un coche esperándola en la entrada trasera del restaurante. Y Vivian no preguntó por qué, no preguntó qué había pasado. Simplemente se guardó el teléfono en el bolsillo y salió al exterior, donde la esperaba el familiar Mercedes negro. 30 minutos más tarde, se encontraba ante la puerta de la oficina de Alexander, en la última planta de la Torre Moretti, preguntándose qué podía ser tan urgente que no pudiera esperar hasta la mañana siguiente. Y cuando abrió la puerta, lo primero que notó fue lo oscura que estaba la habitación, iluminada solo por una pequeña lámpara de escritorio y el fuego titilante de la chimenea de la esquina. Alexander estaba sentado en un sillón de cuero cerca de las llamas, en lugar de detrás de su escritorio, con una botella de whisky ya medio vacía en la mesita auxiliar. El vaso que tenía en la mano estaba casi vacío y no llevaba traje. Era la primera vez que Vivian lo veía vestido solo con una camisa blanca, con las mangas remangadas, la corbata aflojada, el pelo ligeramente despeinado, ya no perfectamente peinado hacia atrás, con aspecto cansado, con aspecto humano. Siéntate, le dijo sin mirarla, con la mirada fija en el fuego danzante, y añadió que había otra botella en la estantería si quería. Vivian se dirigió al sillón frente a él y se sentó, rechazando la bebida y diciendo en voz baja que él no la había llamado a medianoche solo para beber. Alexander soltó una breve risa que no tenía nada de humor, respondió que no era por eso, y luego se quedó en silencio durante un largo momento, con sus ojos grises aún buscando en las llamas, como si éstas tuvieran las respuestas. Hoy es el aniversario de la muerte de mi padre, dijo por fin. Vivian no dijo nada, simplemente se quedó donde estaba, comprendiendo que él necesitaba ser escuchado más que respondido. Hace 15 años, continuó Alexander, con voz distante y pesada. Fue traicionado por el hombre en quien más confiaba, un socio comercial desde hacía 20 años, alguien a quien consideraba un hermano. 3 balas en el pecho, en esta misma oficina, delante de mí, y yo tenía 21 años. A Vivian le recorrió un escalofrío la espalda, a pesar del calor del fuego, al imaginar a un joven presenciando el asesinato de su padre, y le preguntó en voz baja qué había hecho. Lo maté, respondió Alexander sin emoción, como si describiera el tiempo con mis propias manos. Todavía tenía 3 balas en la pistola, pero nunca volvió a disparar. Era la primera vez que mataba a alguien y, desde ese momento, nunca volví a confiar en nadie. El fuego crepitaba suavemente, las sombras saltaban por las paredes, y Vivian miró al hombre que tenía enfrente.
el jefe mafioso más temido de la costa este, y por primera vez vio una grieta en la coraza que había llevado durante 15 años. Señor Moretti, dijo después de un rato, no sé qué decir para que se sienta mejor. No se me da bien consolar a la gente, pero sé lo que se siente al perder a los padres y sé que ese tipo de dolor nunca desaparece del todo. Simplemente se convierte en parte de ti, como una cicatriz con la que aprendes a vivir. Alexander se volvió hacia ella, apartando por fin la mirada del fuego, cuyas llamas se reflejaban en sus ojos grises, haciéndolos parecer más cálidos, más humanos. ¿Cuándo perdiste a tus padres?, preguntó. Cuando tenía 16 años, respondió Vivian. En un accidente de coche. Venían a recogerme al colegio cuando un camión se saltó un semáforo en rojo. Mi padre murió en el acto. Mi madre vivió 2 semanas más en el hospital antes de seguirle. Y después de eso, tuve que criar a mis 2 hermanos yo sola. El silencio se instaló entre ellos. Pero era el silencio de 2 personas que compartían una herida sin necesidad de palabras. Y Vivian entendió entonces por qué Alexander la había llamado esa noche. No por trabajo, ni porque necesitara que hiciera algo, sino porque, en el aniversario de la muerte de su padre, no quería estar solo. Y de entre todas las personas que lo rodeaban, sus subordinados, sus socios, su lejana prometida, había elegido llamarla a ella, una camarera del Bronx a la que solo conocía desde hacía unas semanas. ¿Sabes lo que eso significa?, preguntó Alexander en voz baja, casi en un susurro. Es la primera vez en 15 años que le cuento esta historia a alguien. Vivian lo miró, poderoso, rico, despiadado y completamente solo, y le dijo que eso significaba que confiaba en ella o que estaba muy borracho. Alexander se rió, una risa auténtica, la primera que ella le había oído, que le hacía parecer más joven, menos aterrador, menos distante, admitiendo que probablemente fuera ambas cosas. Y luego dejó su copa y la miró con ojos que habían perdido parte de su frialdad habitual, diciendo que, fuera cual fuera la razón, se alegraba de que ella estuviera allí esa noche. Holloway. Vivian no respondió en voz alta. Simplemente asintió y se quedó sentada con él junto al fuego. 2 desconocidos de mundos diferentes, compartiendo un pequeño espacio de entendimiento, mientras fuera, Manhattan resplandecía con luces, como si la ciudad nunca durmiera. Y dentro de esa habitación, el tiempo parecía haberse detenido, y Vivian se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos esa noche, algo que aún no estaba preparada para nombrar. Mientras Vivian estaba sentada junto al fuego con Alexander en la Torre Moretti, a 16 kilómetros al sur de Manhattan, otra reunión se desarrollaba en un sótano oculto bajo un antiguo almacén en el distrito industrial de Brooklyn, donde Serena Ashford estaba de pie ante una pizarra cubierta de fotografías, diagramas y líneas rojas que se conectaban como un mapa de batalla. Su cabello rubio platino estaba peinado hacia atrás. Sus ojos azul pálido brillaban con crueldad y sed de venganza, mientras Vincent Castellano descansaba en un sillón de cuero en la esquina, con un cigarro cubano a medio quemar en la mano, el humo enroscándose alrededor de su rostro marcado por cicatrices como un velo de sombra, y a su lado estaban 2 guardaespaldas armados y Theodore Grant, el gerente de Serafinos, temblando como una hoja al viento, con el sudor golpeándole la frente a pesar del frío glacial que parecía invierno. «El plan está listo», dijo Serena, con voz afilada como una cuchilla. «La chica Holloway será el cebo perfecto. Alexander confía en ella. Eso es obvio por el hecho de que la ha utilizado en 4 misiones consecutivas e incluso la ha convocado a su oficina por la noche». Castellano dio una calada a su cigarro, con el humo saliendo por sus fosas nasales como un dragón pensativo, y preguntó si estaba segura de que la información falsa llevaría a Moretti exactamente donde querían. «Por supuesto», respondió Serena, volviéndose hacia Theodore, con los ojos entrecerrados como un gato que estudia a un ratón. «Theodore, cuéntele al señor Castellano la próxima reunión que Alexander está preparando». Theodore tragó saliva con dificultad, con la garganta seca y arenosa, sabiendo que si Alexander descubría alguna vez esta traición,
la muerte sería el mejor desenlace que podría esperar. Sin embargo, una deuda de juego de hacía 10 años con Castellano seguía pesando sobre su cabeza, y Castellano le había dejado claro que, si Theodore no cooperaba, su hermana en Nueva Jersey sufriría las consecuencias. Hay una reunión importante el próximo sábado, dijo Theodore con voz temblorosa. En el St. Mark's Club, Alexander se reunirá con varios socios rusos para discutir una nueva ruta marítima a través del puerto de Newark. Es la reunión más importante del año. Muy pocas personas lo saben. Solo Alexander, Nikolai y yo, porque yo soy el responsable de reservar la sala privada. Castellano sonrió como un zorro que ha visto una gallina gorda y preguntó qué papel desempeñaría la chica hueca. Serena sacó la fotografía de Viven del tablero y se quedó mirando el rostro de la chica que la había humillado con un odio indisfrazable, diciendo que la chica actuaría como mensajera para esta reunión, que Theodore se aseguraría de que la información le llegara por accidente, haciéndole creer que había descubierto algo importante, pero que la información sería falsa, llevando a Alexander a un lugar diferente donde ya estarían esperando. ¿Y qué hay de Daniel Mercer?, preguntó Castellano. ¿Está listo el contable? Serena asintió con la cabeza, esbozando una media sonrisa, y explicó que Daniel Mercer había sido el contable jefe de Alexander durante 15 años y conocía todos los secretos financieros del Imperio Moretti, que durante los últimos 6 meses Serena lo había cultivado. Había descubierto que su esposa tenía una aventura con un joven entrenador personal y había utilizado ese conocimiento para manipularlo. Que Daniel creía que estaba trabajando con Castellano para vengarse de su esposa y conseguir dinero para huir, sin saber que no era más que un peón desechable que cargaría con toda la culpa cuando todo se derrumbara. Mercer me transfirió la lista de activos offshore de Alexander la semana pasada, dijo Serena. Y lo que es más importante, estará en el Club St. Mark's esa noche como testigo de la trampa. Cuando todo se derrumbe, Alexander creerá que Mercer era el único topo y nunca sospechará de mí. Castellano se levantó, se colocó junto a Serena y le puso una mano en el hombro en un gesto a la vez íntimo y amenazador, diciéndole que lo había hecho bien y que, cuando todo acabara, tendría a Serafinos, un tercio del territorio oriental y la libertad de Alexander Moretti. Serena lo miró, con sus ojos azul pálido brillando de ambición y odio, y le dijo que no solo quería la libertad, sino que quería ver la cara de Alexander cuando se diera cuenta de que la mujer con la que estaba a punto de casarse lo había traicionado desde el principio, y que quería que la pequeña camarera pagara por atreverse a robarle la atención. Esa noche, cuando Vivian salió de la Torre Moretti, tras su tranquila conversación junto al fuego con Alexander, no sabía que ya se había enviado un mensaje a Theodore Grant. Prepara la filtración. El plan comienza en 48 horas. La trampa estaba tendida y Vivian Holloway, la camarera del Bronx de mirada intrépida, caminaba directamente hacia ella sin saber nada. 2 días después de la noche junto a la chimenea, Vivian recibió la noticia de la reunión en el St. Mark's Club de una manera que inmediatamente le hizo sentir que algo iba mal. Theodore Grant la llamó a su oficina en Serafinos después del cierre y le dijo que había dejado accidentalmente un archivo importante en su escritorio y que necesitaba su ayuda para entregarlo en la Torre Moretti a la mañana siguiente. Y cuando Vivian levantó la carpeta, se cayó una hoja de papel, como si la hubieran metido a propósito sin fijarla bien, en la que se detallaba la reunión de Alexander con sus socios rusos el sábado, el lugar, la hora, el número de asistentes e incluso la contraseña para acceder a la sala privada. Theodore fingió pánico mientras la recogía apresuradamente y le advertía que se trataba de información clasificada que no debía revelar a nadie, antes de acompañarla rápidamente fuera de la oficina. Pero Vivian había vivido lo suficiente en un mundo lleno de engaños como para reconocer el olor de una trampa, porque información tan sensible nunca se guardaba en una carpeta normal, y Theodore Grant, un hombre tan meticuloso que rayaba en la paranoia, nunca olvidaba nada por accidente. Esa noche,
En lugar de tomar el metro de vuelta al Bronx, como de costumbre, Vivian se deslizó entre las sombras del callejón frente a Serafinos y esperó, aplicando todo lo que Nikolai le había enseñado, mezclándose con la oscuridad, controlando su respiración, observando sin ser vista. Y cerca de la medianoche, vio a Theodore salir a hurtadillas por la puerta trasera del restaurante, con la cabeza gacha, el cuello del abrigo levantado para ocultar su rostro, sin llamar a un taxi, sin dirigirse a la calle principal, sino deslizándose por callejones oscuros como un hombre que huye de algo invisible. Vivian lo siguió, manteniendo la distancia suficiente para no ser detectada, pero lo suficientemente cerca como para no perderlo en el laberinto de callejones de la Lower East Side, hasta que se detuvo frente a un pequeño bar en mal estado con un letrero de neón parpadeante, miró a su alrededor y entró. Vivian esperó 3 minutos y luego rodeó la barra, donde encontró una pequeña ventana rota que daba a un almacén. Se subió a un contenedor de basura, pegó el ojo a la abertura y lo que vio le heló la sangre en las venas. Theodore estaba sentado frente a un hombre al que reconoció al instante por las fotografías de los archivos de Alexander. Vincent Castellano, el jefe de la mafia que controlaba el sur de Manhattan y enemigo acérrimo de la familia Moretti, y junto a él, con un ajustado vestido negro y su familiar cabello rubio platino, estaba Serena Ashford. Vivian contuvo la respiración y pegó la oreja a la estrecha abertura para escuchar. La voz de Serena resonó fría y presumida, diciendo que todo estaba listo, que la camarera había recibido la información falsa, que si se lo contaba a Alexander, él ajustaría sus planes en consecuencia y caería directamente en la trampa, y que si no se lo contaba, aún tenían a Theodore para asegurarse de que la información llegara a los oídos adecuados. ¿Y si todo sale según lo previsto?, preguntó Castellano entre el humo del cigarro. Serena respondió con una sonrisa tan venenosa como la mordedura de una serpiente. Que Alexander Moretti sería sorprendido infraganti durante una transacción ilegal de armas, que ella había dispuesto que llegara al FBI una denuncia anónima sobre la reunión, que los agentes federales irrumpirían en el lugar, Alexander sería arrestado y el imperio Moretti se derrumbaría, mientras que Mercer cargaría con la culpa como traidor. La voz de Theodore temblaba cuando preguntó si estaría a salvo, y la risa seca de Castellano rasgó el aire cuando le dijo que estaría a salvo cuando Castellano dijera que lo estaba. Ordenándole que se fuera a casa y no hiciera ninguna tontería, Viven se escabulló de su posición privilegiada, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, corriendo por callejones oscuros hasta llegar a una cabina telefónica a 6 manzanas de distancia. Sin embargo, no llamó a Alexander. Todavía no, porque necesitaba pruebas, algo más sólido que el testimonio de una camarera que él podría creer o no. Durante los 2 días siguientes, Vivian siguió a Serena como un fantasma, conociendo su rutina gracias a las conversaciones que había escuchado en Serafinos, el spa los martes, las comidas con sus amigas de la alta sociedad los miércoles, las compras en la Quinta Avenida los jueves, y el jueves, mientras Serena se probaba ropa en un probador de Bergdorf Goodman, Viven se coló en la limusina que esperaba fuera, cuya puerta había dejado descuidadamente abierta el conductor. En un cajón oculto debajo del asiento trasero, encontró el teléfono desechable que Serena utilizaba para comunicarse con Castellano. Y Vivian fotografió todos los mensajes, todos los registros de llamadas, todas las pruebas que documentaban 6 meses de traición y conspiración para destruir a Alexander Moretti. Cuando salió del coche, solo 3 minutos antes de que Serena regresara, apretaba con fuerza su propio teléfono, lleno de pruebas. Vivian Holloway sabía que tenía en sus manos algo que podía salvar vidas o destruirlas. Podía guardar silencio, completar su misión, coger el dinero y desaparecer como había planeado. O podía contarle la verdad a Alexander y afrontar lo que viniera después. Pensó en Marcus esperando la operación, en Lily esperando a que ella volviera a casa cada noche. Pero también pensó en Alexander sentado solo junto al fuego en el aniversario de la muerte de su padre, un hombre que lo había perdido todo por una traición y que estaba a punto de volver a perderlo todo si ella no hacía nada. Vivian Holloway había tomado su decisión hacía mucho tiempo.
Simplemente no había estado preparada para admitirlo, así que sacó su teléfono y llamó a Nikolai para decirle que necesitaba ver al señor Moretti inmediatamente, que era urgente. 30 minutos después de la llamada, Vivian estaba en la oficina de Alexander en la Torre Moretti, con su teléfono lleno de pruebas sobre la mesa entre ellos, y le contó todo, desde la forma en que Theodore había difundido la información falsa de forma demasiado deliberada, hasta la reunión secreta en el bar destartalado y los mensajes intercambiados entre Serena y Castellano durante los últimos 6 meses. Alexander se quedó sentado en silencio mientras ella hablaba, con el rostro tallado en piedra, sin mover ni un solo músculo, con los ojos gris tormenta fijos en ella sin parpadear. Y cuando ella terminó, el silencio se prolongó tanto que podía oír el tic-tac del reloj de pared. Entonces Alexander extendió la mano, tomó el teléfono y comenzó a desplazarse por cada mensaje, cada fotografía, cada prueba de traición de la mujer con la que se suponía que iba a casarse, con el rostro impasible. Sin embargo, Vivian notó que sus dedos se tensaban alrededor del teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Por fin habló, con voz baja y distante, como un trueno lejano, diciendo que había sospechado de Serena 3 meses antes, tras descubrir irregularidades en los informes financieros, pero que no tenía pruebas y había estado esperando a que ella se delatara. Vivian le preguntó por qué no había actuado antes, y Alexander respondió que quería ver hasta dónde llegaría ella y porque quería saber quién estaría realmente a su lado cuando todo se derrumbara, añadiendo en voz baja que ahora lo sabía. Vivian no dijo nada porque no había actuado por lealtad o afecto, sino solo porque no podía ver a un hombre caer en una trampa que reflejaba la traición que había matado a su padre 15 años antes, aunque no lo dijo en voz alta. En cambio, le preguntó qué haría ahora, y Alexander respondió que caería en la trampa, deteniendo su protesta con un gesto de la mano, pero en sus propios términos, no en los de ellos. Se levantó y se acercó a la ventana que daba a Manhattan por la noche, con la espalda recta como una espada desenvainada, y le explicó que Castellano quería que el FBI irrumpiera en la reunión, lo que significaba que no atacaría directamente, sino que utilizaría la ley como arma, sin saber que Alexander tenía a alguien dentro del FBI y se aseguraría de que la redada nunca se produjera. Cuando Vivian le preguntó por Serena y Theodore, Alexander se volvió con una sonrisa fría como el hielo y dijo que Serena estaría en el Club St. Mark's esa noche, porque querría presenciar su caída con sus propios ojos, y que ese sería el mayor error de su vida. En cuanto a Theodore, se ocuparía de él más tarde, ya que no era más que un peón que no merecía la pena distraer la atención. Cuando Vivian mencionó a Daniel Mercer, recordando el nombre de la reunión secreta, Alexander lo confirmó con un destello de decepción, comentando que 15 años de lealtad se habían vendido por un agravio contra una esposa. Sin embargo, Mercer seguiría siendo útil, creyendo que todo se desarrollaba según lo planeado, y esa confianza lo haría descuidado. Alexander extendió un mapa del St. Mark's Club sobre la mesa y señaló las posiciones en las que se colocarían los hombres de Nikolai, explicando que cuando Castellano apareciera, y lo haría porque nunca perdía la oportunidad de ver caer a un enemigo, la trampa se cerraría y Serena, Castellano y todos sus colaboradores serían capturados infraganti. Vivian preguntó con calma cuál sería su papel esa noche, y Alexander la estudió con la mirada, sopesando una decisión final, antes de decir que ella sería la mensajera, tal y como esperaban, que iría al St. Mark's Club con los documentos falsos que Theodore había preparado y se comportaría como si no supiera nada del complot. Su presencia tranquilizaría a Serena y Castellano, que pensarían que todo iba según lo previsto. Y cuando la trampa se cerrara, ella diría, Seaside. Esta vez no por miedo, sino porque marcaría el momento en que contraatacarían. Vivian miró el mapa, las posiciones marcadas, la trampa que se estaba preparando para aquellos que habían intentado tenderla primero. Y comprendió que el sábado por la noche todo cambiaría, que algunos caerían y otros se levantarían, y que Vivian Holloway, la camarera del Bronx, estaría en el centro de todo como una pieza en el tablero que había decidido reescribir el juego. El St.
Mark's Club se encontraba en lo alto de un antiguo edificio del Upper West Side, con su azotea con vistas a todo Manhattan por la noche. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo como una galaxia derramada a sus pies, y Vivian entró a las 9:01 de la noche del sábado con el maletín de cuero negro en la mano, vestida con un elegante vestido negro que se ceñía a su figura, con el rostro tranquilo, como si no tuviera ni idea de que estaba entrando en el centro de una guerra a punto de estallar. Mientras Alexander ya estaba sentado en la cabina VIP, Nikolai estaba de pie detrás de él como una sombra viviente. Al otro lado de la terraza, Daniel Mercer estaba sentado solo con una copa temblorosa en la mano, el sudor golpeándole la frente a pesar del aire acondicionado a toda potencia. Todo parecía una reunión normal. Sin embargo, Vivian podía sentir la electricidad en el aire, una tensión invisible que se enroscaba como una tormenta a punto de estallar. 15 minutos más tarde, Vincent Castellano llegó a la azotea, rodeado de 4 guardaespaldas. Su rostro marcado por cicatrices esbozaba una sonrisa de satisfacción, como si ya hubiera ganado antes de que comenzara la pelea. Y justo detrás de él, Serena Ashford emergió de las sombras con un vestido rojo sangre y su cabello rubio platino recogido. Ya no fingía, caminó directamente hacia Castellano y se paró a su lado como una declaración pública de traición. Alexander no mostró sorpresa alguna, simplemente se quedó sentado con una copa de whisky en la mano, con sus ojos gris tormenta fijos fríamente en la mujer con la que una vez había pensado casarse, saludándola con calma y comentando que su vestido era precioso, del color de la traición, lo que provocó que Serena se riera, con un sonido agudo y quebradizo como cristal rompiéndose, y respondiera que él siempre había sabido cómo halagar a las mujeres. Pero esa noche no se trataba de moda. Esa noche era la noche en la que él lo perdería todo. Castellano dio un paso adelante y levantó la mano para indicar a sus guardias que desenfundaran sus armas. 4 pistolas apuntaron a Alexander y Nikolai. Castellano declaró que el juego había terminado y se jactó de que el FBI llegaría en 15 minutos, y que antes de eso quería oír a Alexander suplicar por su vida como lo había hecho su padre antes de morir, mientras Vivian permanecía al borde de la habitación, con el corazón latiendo como un tambor. Sin embargo, su rostro se mantuvo sereno, esperando una señal de Alexander que no llegó, porque Alexander miraba fijamente a Castellano mientras le decía con voz tranquila que el FBI no vendría, que había cortado la llamada de Castellano 3 días antes y que nadie sabía nada de la reunión, excepto los que estaban en la habitación. La sonrisa de Castellano se congeló. Serena palideció y su confianza se resquebrajó por primera vez, susurrando que eso era imposible porque ella misma había hecho la llamada. A lo que Alexander respondió fríamente, preguntándole a quién creía que había llamado. Al agente Morrison, el hombre que ella creía que era un topo del FBI, pero que en realidad había sido un activo de Alexander durante 10 años, lo que hizo que Serena retrocediera tambaleándose, con sus ojos azul pálido muy abiertos por el horror, mientras Castellano rugía de rabia y ordenaba a sus guardias que dispararan, solo para que Alexander pronunciara una sola palabra: Seaside. Las luces se apagaron al instante y la azotea se sumió en una oscuridad absoluta mientras estallaba el caos. Gritos, muebles rompiéndose, pasos frenéticos, Vivian oyendo disparos. 1, luego 2, seguidos del grito de dolor de alguien que instintivamente se dejó caer al suelo con el corazón latiendo con fuerza en la oscuridad. Los dedos se aferraron a la pata de una mesa. Entonces oyó a Nikolai, los sonidos secos de la violencia controlada, los puños golpeando, los huesos rompiéndose, los cuerpos cayendo al suelo, mientras él se movía en la oscuridad como un fantasma mortal, desmantelando sistemática y brutalmente a los guardias de Castellano. 30 segundos después, las luces se encendieron de nuevo, y la azotea parecía un campo de batalla. Los 4 guardaespaldas yacían inmóviles en el suelo, algunos gimiendo, otros completamente quietos. Castellano estaba arrodillado en el centro con el hombro empapado en sangre por una herida de bala, con el rostro pálido por el dolor y el miedo.
Serena estaba inmovilizada por Nikolai, que le rodeaba el cuello con el brazo y le apuntaba con la boca del arma a la sien. Daniel Mercer temblaba en un rincón, sollozando como un niño, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara, mientras le rogaban a Alexander que no lo matara, prometiendo confesarlo todo y gritando que Serena no solo lo había traicionado con Castellano, sino que también se había puesto en contacto con un periodista, Robert Sterling, del New York Times, que tenía una caja de seguridad en la cámara acorazada privada Centurion, con pruebas de todo el blanqueo de dinero de Alexander durante los últimos 10 años, y que planeaba vender la exclusiva después de que Alexander fuera arrestado. La azotea quedó en absoluto silencio mientras Alexander miraba a Serena, y por primera vez en toda la noche, algo más que frialdad apareció en sus ojos grises. La profunda decepción de un hombre traicionado hasta la médula, murmurando que un periodista significaba que ella no solo quería derrocarlo, sino destruirlo por completo. Serena no respondió, mirándolo con puro odio, incluso con la garganta oprimida, sin mostrar remordimiento ni súplica, mientras Vivian se levantaba del lugar donde se había refugiado y observaba la devastación a su alrededor, dándose cuenta de que la noche aún no había terminado, que los secretos que contenía esa caja fuerte, las pruebas que Serena había reunido durante años, seguían siendo una amenaza letal para Alexander Moretti. Y, de alguna manera, Vivian sabía que sería ella quien se encargaría de ello. Alexander Moretti se encontraba en el centro de la azotea del St. Mark's Club, como un rey que dicta sentencia sobre los traidores, rodeado de los restos de una conspiración fallida. Los guardias de Castellano yacían inmóviles sobre el suelo de mármol, con la sangre extendiéndose sobre la piedra como pinturas abstractas de violencia. Se colocó frente a Vincent Castellano, el hombre arrodillado con el hombro empapado en sangre y el rostro descolorido por el dolor, y le dijo con voz fría como el hielo que viviría, pero que su imperio había terminado esa noche, que cada centímetro del sur de Manhattan ahora pertenecía a Moretti, y que, si Castellano se dejaba ver por la ciudad después de 48 horas, Nikolai terminaría lo que había comenzado. Castellano no protestó, solo asintió débilmente mientras los últimos vestigios de arrogancia se desmoronaban ante la realidad, antes de que los hombres de Nikolai se lo llevaran como si fuera un saco de basura. Alexander se volvió entonces hacia Theodore Grant. El tembloroso gerente, acorralado en una esquina, con el rostro blanco como el papel, le dijo sin emoción que los 22 años de servicio eran la única razón por la que aún respiraba, ordenándole que desapareciera de la ciudad para siempre y advirtiéndole que si su nombre volvía a ser mencionado, desearía haber muerto esa noche. Theodore balbuceó un inútil «gracias» antes de huir como una rata de una trampa. Daniel Mercer se salvó gracias a la información que había proporcionado sobre Serena y la caja de seguridad, pero fue exiliado de la ciudad de por vida, cargando con la vergüenza de ser un traidor al que se le permitía vivir. Finalmente, Alexander se plantó ante Serena Ashford, aún sujeta por Nikolai, con sus pálidos ojos azules ardiendo de odio, sin lágrimas, sin súplicas, sin remordimientos, incluso cuando todos los planes que ella había construido se desmoronaban. Y Alexander le dijo que la confinarían en la finca del norte, no por un afecto residual, sino porque matarla crearía complicaciones con su familia en Boston, advirtiéndole que cualquier intento de escapar o contactar con alguien acabaría con su desaparición sin dejar rastro. Serena siseó que se arrepentiría de haber elegido a una camarera en lugar de a ella, pero Alexander no respondió, limitándose a dar una señal para que se la llevaran, y cuando ella se hubo ido, se quedó solo en medio de la azotea en ruinas, contemplando la brillante ciudad antes de volverse hacia Vivian, que había permanecido en silencio durante todo el tiempo, observando con una expresión tranquila, como si estuviera presenciando una obra de teatro en lugar del colapso de un complot que podría haberla matado. Alexander se acercó a ella, con sus ojos grises llenos de un respeto que ella nunca había visto antes, y le dijo que ella lo había salvado esa noche, que podría haber cogido el dinero y desaparecido, pero que había elegido la verdad, preguntándole por qué,
Y Vivian respondió simplemente que hacía 15 años él había perdido a su padre por una traición y que ella no podía ver cómo volvía a suceder sin actuar. Tras un largo silencio, Alexander sacó una pequeña llave de plata de una delicada cadena y la colocó en la palma de su mano, diciéndole que era la caja de seguridad de Serena en la cámara acorazada privada Centurion de la Quinta Avenida, y ordenándole que recuperara todo lo que había dentro sin abrirlo ni leerlo. Vivian sintió que el peso de la confianza era más pesado que el metal. Comprendía que se trataba de una fe absoluta, del tipo que Alexander no había concedido a nadie desde que murió su padre. Y cuando ella le preguntó qué pasaría si lo abría, él respondió que se sentiría decepcionado, aunque no creía que ella lo hiciera, porque había demostrado que cumplía su palabra. Vivian cerró los dedos alrededor de la llave, asintió una vez y se alejó por los silenciosos pasillos hacia la fría noche de Manhattan, deteniéndose para mirar la llave bajo las luces de la ciudad y dándose cuenta de que 3 semanas antes había sido una camarera agotada del Bronx, con 3 trabajos para sobrevivir. Y ahora guardaba un secreto capaz de destruir el mayor imperio mafioso de la costa este, sabiendo que podía cambiarlo por la libertad y una nueva vida, o permanecer leal y vincular su futuro al mundo de Alexander. Sonriendo suavemente mientras caminaba hacia el metro, porque ya sabía cuál era su elección, aunque no estuviera preparada para admitir por qué. Y así, Vivian Holloway, la humilde camarera de Serafinos, salió de una noche llena de disparos, traición y sangre, aferrándose a la llave del secreto más oscuro de la ciudad, mientras que Alexander Moretti, el jefe mafioso más temido de Nueva York, depositó su confianza no en su poderosa prometida, sino en la mujer que había demostrado un valor silencioso bajo una presión insoportable, concediéndole no solo la vida, sino también un poder real, recordándonos que el verdadero valor no se mide por el origen o el estatus, sino por cómo se mantiene uno cuando la vida intenta quebrarlo. Que a veces la mayor fortaleza no es contraatacar, sino mantenerse en pie después de haber sido derribado. Y si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, considera suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias conmovedoras como esta. Un me gusta y un compartir de tu parte nos ayuda a seguir creando contenido significativo cada día. Cuéntanos cómo te ha hecho sentir la historia de Vivian y si alguna vez te has enfrentado a un momento en el que has tenido que enfrentarte solo al mundo. Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Queremos saber lo que piensas de verdad y deseamos a todos los que nos veis buena salud, una vida feliz y paz en cada día que viene. Gracias por escucharnos.